Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas y toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para un cafecito y una buena dosis de drama? Porque hoy vamos a sumergirnos en la historia que tuvo a Turquía, y a medio mundo, en vilo, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el romance de ensueño que nos vendieron durante la serie Senkalkam y que luego se hizo realidad, o eso creímos. Hoy vamos a desentrañar qué pasó realmente detrás de las cámaras, después de las alfombras rojas, cuando las luces se apagaron y la magia, aparentemente, se desvaneció. Vamos a hablar de los rumores, las especulaciones, las declaraciones a medias y, lo más importante, vamos a intentar entender qué llevó a esta pareja dorada a separarse. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, entrevistas exclusivas y todo el contenido que sé que les encanta. Y ahora sí, agárrense porque aquí vamos. Todos recordamos la euforia que se vivió cuando se confirmó el romance entre Hande y Kerem. Después de semanas de rumores alimentados por su química innegable en Senkalkam, las fotos de sus vacaciones en Maldivas lo confirmaron todo. Eran pareja. El mundo entero se enamoró de su amor, de sus miradas cómplices, de sus sonrisas radiantes. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Y durante un tiempo tal vez lo fue. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como lo hizo su romance. Que si la presión de la fama, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas involucradas. Las especulaciones volaban por todos lados, alimentadas por la falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ni Hande ni Kerem han dado nunca una explicación detallada y pública de lo que realmente sucedió. Han sido cautelosos, diplomáticos, evitando a toda costa alimentar aún más el fuego. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río llevaba un caudal importante de rumores. Una de las teorías más extendidas es la de la presión mediática. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada paso que dan siendo analizado, fotografiado y comentado por millones de personas. No debe ser fácil mantener una relación saludable bajo esas circunstancias, especialmente cuando se trata de dos figuras tan populares como Hande y Kerem. La prensa turca, conocida por su implacable seguimiento de las celebridades, convirtió su relación en un evento casi nacional, publicando cada detalle, cada gesto, cada rumor, alimentando una vorágine de expectativas y presiones que inevitablemente debió afectarles. Otra teoría apunta a las diferencias en sus personalidades y prioridades. Se dice que Hande es una persona más reservada, que valora su privacidad y que le cuesta lidiar con la constante atención mediática. Kerem, por otro lado, parece ser más extrovertido y disfrutar más de la vida pública. Estas diferencias, aunque no sean determinantes, pueden haber contribuido a crear fricciones en la relación. Se rumoreaba que Hande se sentía agobiada por la exposición constante y deseaba una vida más tranquila, mientras que Kerem, quizás más ambicioso y cómodo con la fama, no veía la necesidad de limitar su presencia pública. Estas discrepancias, aunque sutiles, pudieron haber generado tensiones internas difíciles de superar. Y luego está el factor trabajo. Senkalkam fue un fenómeno global, pero también supuso un gran desgaste para sus protagonistas. Las largas jornadas de rodaje, la presión de mantener la química en pantalla, las exigencias de los fans. Todo esto pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Después de todo, pasar tanto tiempo juntos en un entorno tan intenso puede ser tanto una bendición como una maldición. Los sets de rodaje, aunque glamurosos en apariencia, son entornos de alta presión, donde las emociones se amplifican y las tensiones se acumulan. La constante necesidad de proyectar una imagen perfecta, tanto personal como profesional, debió ser agotadora, especialmente para una pareja que intentaba construir una relación real al mismo tiempo. Pero, ¿hubo terceras personas involucradas? Esa es la pregunta del millón. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, siempre estuvieron presentes. Se mencionaron nombres, se publicaron fotos ambiguas, se interpretaron gestos inocentes. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente detrás de las puertas cerradas. Pero lo cierto es que la sombra de la infidelidad siempre planeó sobre la relación.
Se habló de coqueteos de Kerem con otras actrices, de mensajes comprometedores, de encuentros furtivos. Nada de esto se pudo confirmar, pero la simple insinuación fue suficiente para sembrar la duda y erosionar la confianza. En un mundo tan expuesto como el de la farándula, los rumores, incluso los infundados, pueden causar un daño irreparable. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Aunque intentaron mantener una imagen cordial y profesional, se podía percibir la tensión entre ellos. Las entrevistas individuales, las indirectas en redes sociales, la falta de interacción pública. Todo apuntaba a que la relación había terminado de forma abrupta y traumática. Sus apariciones públicas juntos, tras los rumores de crisis, eran tensas y forzadas. La chispa que una vez los había unido parecía haberse extinguido, reemplazada por una frialdad palpable. Las redes sociales, que habían sido el escaparate de su amor, se convirtieron en un campo de batalla silencioso, con mensajes crípticos e indirectas que alimentaban aún más la especulación. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, la sombra de su romance siempre estará presente. Porque Hande y Kerem, lo quieran o no, forman parte de la historia del otro. Y su historia, aunque breve e intensa, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La conexión que mostraron en pantalla, y que parecía trasladarse a la vida real, fue tan convincente que muchos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación. Para ellos, Hande y Kerem representaban el amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. La decepción de su ruptura fue, por tanto, aún mayor. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad completa probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí podemos deducir es que una combinación de factores, como la presión mediática, las diferencias personales, el desgaste del trabajo y posiblemente, la aparición de terceras personas, contribuyeron a que su cuento de hadas llegara a su fin. Añadamos a esto la complejidad de las relaciones en el siglo XXI, donde las expectativas, la individualidad y la búsqueda constante de la felicidad personal pueden chocar con el compromiso y la estabilidad que requiere una relación duradera. Hande y Kerem, como muchas otras parejas jóvenes y exitosas, quizás se encontraron atrapados entre sus ambiciones personales y la necesidad de alimentar un amor que, bajo la presión de la fama, se volvió cada vez más difícil de sostener. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Su relación, como todas las relaciones, tuvo sus momentos buenos y malos, sus alegrías y sus tristezas. La diferencia es que su relación fue vivida bajo el microscopio de la atención pública, lo que amplificó cada problema y dificultó la posibilidad de solucionarlo en privado. Quizás, si hubieran tenido la oportunidad de vivir su amor lejos de las cámaras, la historia habría sido diferente. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enseña también sobre las expectativas que proyectamos sobre las celebridades. Tendemos a idealizarlos, a verlos como personajes perfectos, olvidando que son personas reales con sus propias luchas y debilidades. Su ruptura nos recuerda que la fama no garantiza la felicidad, y que incluso las parejas más aparentemente perfectas pueden enfrentarse a desafíos insuperables. Además, la historia de Hande y Kerem pone de manifiesto el poder de las redes sociales en la creación y destrucción de relaciones. Las redes sociales, que fueron clave para alimentar el romance, también contribuyeron a su declive al convertirse en un espacio para la especulación, la crítica y la comparación. La constante necesidad de proyectar una imagen perfecta en las redes sociales pudo haber añadido aún más presión a la pareja, dificultando la posibilidad de mostrarse auténticos y vulnerables el uno al otro. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor y desamor, de fama y presión, de expectativas y realidades. Es una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque glamurosa en apariencia, no es inmune a los problemas y desafíos que enfrentamos todos los seres humanos. Y aunque su cuento de hadas haya llegado a su fin, su historia seguirá fascinando y generando debate durante mucho tiempo. Y eso, mi gente, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible y en los rumores que han circulado. La verdad completa, como dije antes, solo la conocen ellos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán algún día?
Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Besitos.